Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos aquí en un nuevo consultorio para hablar de V2 Max y marcas en maratón. En función de nuestro V2 Max, ¿qué marcas podemos hacer en un maratón de asfalto o de montaña? Es una pregunta relativamente difícil de contestar porque hay muchas variables que entran en juego y las vamos a ver todas en este vídeo, pero más o menos vamos a darle una recomendación o una aproximación al seguidor que nos pregunta hoy. La pregunta viene de Daniel Carbone y nos dice: hola Juanma, una consulta. Yo tengo un V2 Max de 40. ¿Con este dato se podría calcular el tiempo de una maratón de montaña? Gracias. Bueno, Dani, te voy a explicar. Con un V2 Max de 40, yo he encontrado o he buscado dos estudios diferentes que hablan de la relación entre V2 Max y la marca del tiempo del corredor. En el primero nos decía que según la marca que tiene, o sea, según el V2 Max del corredor, pues podrías estar en 10 kilómetros más o menos entre los 38 minutos y 42 minutos, dependiendo siempre 2 minutos arriba o abajo. Pero este estudio no me terminaba mucho de convencer porque metía muchas variables en juego. ¿Qué variables metía? Metía la edad, metía los índices de grasa corporal, de masa corporal, y era demasiado amplio todo lo que abarcaba este estudio. En cambio, he encontrado otro estudio más sencillo que simplemente relacionaba el V2 Max con las marcas en diferentes distancias de carrera. Y en este caso me he centrado en la distancia maratón. En este estudio no se tenían en cuenta pues otros aspectos como podían ser la edad, el peso del corredor y otras, la masa muscular, el porcentaje de grasa, sino simplemente marcas de V2 Max relacionadas con el tiempo que hacían esos corredores. En función de un V2 Max de 40, este estudio decía que la media más o menos de estos corredores era un tiempo de 3:48 en un maratón de asfalto. Esto quiere decir que podrías hacer pues un maratón de asfalto en 3:48 y sería más o menos la media. Como siempre digo, pues ¿de qué va a depender esta media? Pues dependiendo de la edad del corredor, no va a ser lo mismo un V2 Max en un corredor de 25 años que en un corredor de 50 o 60 años, y no va a ser lo mismo que este V2 Max lo haga un corredor que tenga un porcentaje graso del 10%, del 15%, del 20% o del 30%. ¿Por qué digo esto? Porque si todo esto lo hacemos con una maratón de asfalto, en una maratón de montaña, en las que entra en juego la estrategia, la nutrición, la alimentación, el caminar, el llevar palos, el si es técnica, el si no es técnica, el porcentaje de senda, la cantidad de desnivel, la altitud a la que se corre, la temperatura, es prácticamente imposible predecir con un V2 Max de 40 qué tiempo puedes hacer en una maratón. Yo he estado mirando y como aprovechándose aquí, decir que Daniel Carbone es miembro del canal y como sabéis, todos los que se han hecho miembros del canal suelo leer todos los comentarios desde ahora hasta desde hace 1 año, 2 años, 3 años. Es decir, cuando un usuario se hace miembro del canal, puedo ver todos sus comentarios en una sección separada y por lo tanto me he leído los comentarios de Daniel. Yo sé que Daniel hace 2-3 años con los primeros comentarios estaba empezando y él estaba luchando pues por bajar de los 60 minutos en 10K, y creo recordar que era un corredor que cuando estaba empezando, no sé ahora, pues estaba sobre los 90, 80 y pico kilos. ¿Qué quiere decir con esto? Que el V2 Max tenemos dos valores. Uno sería el V2 Max absoluto, que es la cantidad de oxígeno que nosotros somos capaces de respirar, y otro, el relativo, que se divide en función de los kilos de peso. Seguramente si cuando te hiciste el V2 Max estabas un poquito más pasado de peso, ahora si te lo vuelves a hacer te podrían haber subido esos valores, y por lo tanto el V2 Max
recordemos que puedes subir un 20-25% con el entrenamiento. Eso quiere decir que si haces un buen entrenamiento y una buena preparación, tu V2 Max podría pasar de 40 a 50, 50 y pico si incluso hacemos cosas o cuidamos la alimentación. Esto nos daría mucho juego porque podríamos pasar de los 3.48 en un maratón de asfalto a los 3.30, 3.25, 3.15, que sería ya una muy buena marca. ¿A qué se debe esa mejoría? Pues como hemos dicho, un buen entrenamiento. Normalmente la gente que tiene V2 más bajitos, pues 40, por debajo de 40, por debajo de 45, 50, suele ser gente que o entrena poco o no entrena como toca. Y por lo tanto, ese V2 tienen aún el 20, 25%, 15% de mejora sobre otros atletas. Es decir, si nosotros cogemos un atleta de 65 de V2 pues obviamente o seguramente va a tener menos porcentaje de mejora que si cogemos a un atleta que está empezando. Con esto te quiero decir que habría que analizar tu caso concretamente. Primero, saber si ese V2 de 40 lo tienes ahora, si llevas mucho tiempo entrenando, cuánto tiempo llevas entrenando, cómo estás entrenando, y de ahí podemos hacer una aproximación de cuánto margen de mejora te quedaría. A partir de ahí, un estudio antropométrico de la masa corporal pues estaría también bien para saber cuánto podemos afinar respecto al peso. Y a partir de aquí, pues tu marca seguramente de 3.48 pues podría bajar por debajo de los 3.30, 3.20, 3.15 o a saber. Yo tengo atletas que en algún momento de la temporada se han hecho el V2 y están entre 40 y 50, y algunos han llegado a estar cercanos a las 3 horas o por debajo de las 3.10 en maratón. Incluso alguno creo que por debajo de las 3. Pero claro, cuando se hicieron la prueba de esfuerzo, normalmente suele ser cuando empiezan a entrenar conmigo, y después cuando hacen la maratón al año, año y pico, si no se han hecho otra prueba de esfuerzo, seguramente ese V2 pues les habrá subido, y por lo tanto ya no es de 40, sino que puede que sea de 45, 50, 55, y de ahí esa mejoría tan grande. Si luego todo esto lo queremos trasladar a la montaña, tenemos que decir que depende mucho del tipo de terreno, del tipo de atleta que eres. Hay atletas que se les da mejor subir, mejor bajar, mejor maratones correderas, mejor maratones más técnicas, y no va a ser lo mismo una maratón con 1500 positivos que una maratón con 2000 o 3000 positivos. Lo que sí que te puedo decir es que respecto a la posición, atletas con ese V2 de entre 40 y 50 suelen quedar entre mitad de tabla hasta el 20-25% por delante. Es decir, pues si son 100 corredores, pueden quedar entre el 20 y el 50 de la clasificación, más o menos de una manera entrenando bien y haciendo las cosas bien. Obviamente, si se presenta un corredor con V2 de 40 sin hacer las cosas bien, pues puede que quede de mitad de tabla hacia atrás. Pero los que se lo ocurran, hacen trabajo de fuerza, hacen trabajo de entrenamiento, cuidan la estrategia, la alimentación y ese tipo de cosas, mejoran muchísimo. Yo sé que como llevas prácticamente 2 años, 3 años siguiéndome en el canal, serás prácticamente desde los inicios. Sé que ya estás usando lo de el ISO con la maltodestrina, utilizas, como veo en la foto, bastones, y seguramente muchos de los consejos que he ido aplicando o he ido explicando en los vídeos ya los aplicas. Así que como poco a poco o sigues siendo miembro del canal, acordar que os podéis hacer miembros del canal desde 2 euros, 5 euros, 10 euros, colaboráis conmigo, colaboráis con el canal, y yo a cambio os respondo a las preguntas de manera más personalizada. Os podéis suscribir aquí abajo. Seguro que en próximos comentarios pues nos puedes ir diciendo cómo ha sido tu evolución y cómo estás ahora mismo. Y poquito más, Daniel. Yo espero que te queden las cosas claras. Creo que tengo alguna pregunta más tuya que va a salir en breve, así que estate atento a los vídeos de las próximas semanas, porque muchas de tus preguntas que me has ido dejando en los comentarios van a ir saliendo seguramente durante este mes.
Si quieres aprovechar, cuando veas este vídeo, puedes dejarme un poquito abajo si ya has hecho alguna maratón, qué tipo de carreras has hecho, qué edad tienes, qué porcentaje de grasa si lo sabes, qué peso, y explicarnos un poquito más tus datos para que así en próximos vídeos, cuando respondamos a tus preguntas, poder afinar un poquito más la pregunta. De todas maneras, que me gustaría despedir este vídeo diciendo que el tema del V2 Max es más importante en carreras cortas que en carreras de larga distancia. ¿Por qué? Porque normalmente en una carrera corta, como puede ser una carrera de velocidad, de 1000 metros, de 10.000, de media maratón, el V2 Max puede tener un peso sobre el resultado final del 70 o el 80%. En cambio, en una carrera de 100 kilómetros, de una maratón, de un ultra trail de 160 kilómetros, el peso del V2 Max puede que baje al 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que seguramente cuando hacemos una carrera corta, la genética tiene un peso dominante y no es tan importante la estrategia, la nutrición, el entrenamiento, la alimentación. En cambio, en una carrera de larga distancia hay muchos más factores que entran en juego. Y un ejemplo, si un atleta corre mucho en 10 kilómetros, no va a necesitar comer, beber, entrenamiento de fuerza. En cambio, ese mismo atleta, si hace una carrera de 100 kilómetros y no come, y no bebe, y no hace trabajo de fuerza, seguramente la prueba de 100 kilómetros no la termine y la prueba de 10 kilómetros sí que llega a meta. Si a todo eso le sumamos temas de estrategia, de material, andar, correr, resistencia mental y todo eso, en las pruebas de larga distancia, al haber más factores en juego, el peso del V2 Max es más bajito. Obviamente, si cogemos un corredor con un buen V2 Max, que encima cuida la alimentación, la nutrición, la hidratación, la estrategia y todo, pues te sale un corredor pues tipo Kilian, tipo Xavier Tebernard o tipo, pues hablar como Luis Alberto, Pablo Villa, Manuel Merillas, que son gente que tiene una genética muy buena y luego muchos temas de estrategia, nutrición y alimentación también los cuidan. Pero claro, al final esos son casos como especiales. Pero hablando de gente normal, cuando un corredor tiene un V2 más entre 40 y 60, que son valores normales, va a tener siempre más ventajas respecto en carreras largas si cuida la estrategia, alimentación y nutrición, que si se va a carreras más cortas y explosivas donde la genética tiene un valor o un peso más importante. Así que, Dani, espero haberte resuelto la pregunta, espero leer comentarios vuestros o comentarios tuyos y también, por último, recordar que os podéis suscribir al canal. Es, pues eso, desde 2 euros, 5 euros, 10 euros y tenéis las ventajas de que colaboráis conmigo, colaboráis con el canal y que yo a cambio os respondo, os intento ayudar siempre pues a través de los comentarios o de los diferentes vídeos. Así que dejamos el vídeo de aquí con la pregunta de Daniel y como siempre un saludo y hasta el próximo vídeo.